estábamos hablando. Así que bueno, le doy la bienvenida a todos. Les agradezco el tiempo que dedican a escucharnos en esta actividad y yo no les quiero hacer perder mucho el tiempo. Bueno, mientras tanto que yo voy haciendo la presentación, los van admitiendo a los que se están sumando, pero bueno, queríamos empezar más o menos en horario. Contarles que, bueno, la disertación va a estar a cargo, como ya les informamos, en la difusión de la actividad de personal de la Gerencia de Asuntos Legal, Análisis técnico legal. Nunca me sale, por eso recurro a que el gerente me repita cómo es el tema. Así que, bueno, los voy a dejar con ellos directamente porque no quiero demorarlos con mi charla. Les agradezco muchísimo nuevamente que estén aquí presentes y el agradecimiento, como siempre, para las autoridades del Colegio de Abogados y para el personal que nos asiste para todas estas charlas. Así que, bueno, Martín. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Martín Schmuckler, soy el gerente de análisis técnico legal. Me acompañan los dos abogados de la gerencia, Magali Daniel y Leonardo Ruste. Nuestra gerencia está inserta dentro de una gerencia principal, más amplia, que es la gerencia principal de protección al usuario, el servicio financiero, el Banco Central. Y nuestra función estricta es, entre otras cosas, prestar colaboración a organismos de defensa del consumidor. Y por extensión a cualquier organismo público que tenga alguna actuación o injerencia en materia de relaciones de consumo, como puede ser una defensoría del pueblo, etcétera, etcétera. Yo voy a hablar al principio un poquito de las competencias del Banco Central, porque siempre hay algún problema interpretativo y me parece útil que, si bien la mayoría de ustedes son colegas, y voy a decir una serie de obviedades que son por todos conocidas, pero es bueno que queden aceptadas. En primer lugar, recuerda que el Banco Central es una entidad autárquica del Estado Nacional. No es una empresa privada, pero tampoco es un organismo de administración central. Personalidad jurídica propia, patrimonio propio, etcétera, etcétera, y carta orgánica, por tanto. A partir de esa carta orgánica, el artículo cuarto es el que determina todas y cada una de las competencias que tiene el Banco Central que se dedica. Haciendo un poco de historia, si uno se lo que hace a la protección del usuario, la defensa del consumidor, podemos arrancar en 1993 con el dictado de la ley 24240, la madre del sistema. Después, la consagración constitucional de los derechos del consumidor en el año 94 y bastante tiempo después, la reforma de la Carta Orgánica en el año 2012 que incorpora un inciso H al artículo cuarto. El inciso H le encomienda al Banco Central el proveer a la protección de los usuarios de servicios financieros, coordinando el accionar con las autoridades públicas competentes en la materia. Esto siempre decimos lo mismo. Los que hemos ejercido la profesión del derecho sabemos que el verbo proveer no significa casi nada, porque no me está delimitando los alcances de esa provisión, no me está diciendo qué le debo proveer, lo tengo que abrazar y consolar, le tengo que proveer de asistencia jurídica. A la hora de ese proveer, bueno, el Banco Central realiza una serie de cosas. Primero dicta normas dirigidas a regular esta relación de consumo financiero en orden a favorecer la situación del usuario de servicios financieros. Una aclaración terminológica. Nosotros usamos indistintamente usuario de servicios financieros y consumidor financiero. Digo esto porque usuario de servicios financieros es una denominación típicamente argentina. Pero como, entre otras funciones, nuestra gerencia tiene injerencia en cuestiones de la OCDE, del Banco Mundial, etcétera, etcétera. Respondemos encuestas y colaboramos en
cuestionarios, etcétera, etcétera. Internacionalmente, por hacer una traducción literal, que se hace siempre, es consumidor financiero. Pero es exactamente lo mismo. Entonces, volviendo al punto, el Banco Central, ¿qué es lo que hace? Dicta una serie de normas. La norma central sería la norma sobre protección a los usuarios de servicios financieros, que arranca en el año principio de 2013 con la comunicación 5388, si no me equivoco, que ha sufrido una serie de modificaciones hasta nuestros días. Pero si ustedes entran al sistema de normas del Banco Central, que es público, van a encontrar normas sobre protección al usuario de servicios financieros, está el texto actualizado y se pueden encontrar incluso cada uno de los textos ordenados anteriores, modificaciones, etc. Pero además se emiten otras normas que afectan e inciden en las relaciones de consumo financiero. Por ejemplo, normas sobre tasa de interés en las operaciones de crédito regula cómo se deben establecer esas tasas de interés, particularmente en lo que hace a las relaciones de consumo financiero, la sección 2 que regula la tasa de interés en tarjetas de crédito. Que ese es un tema que me voy a referir ahora, la competencia del Banco Central en ciertos temas. Si usted se fija, la ley 2440 en materia de competencia es bastante clara. Un artículo 41 se lo otorga para la Secretaría de Comercio o su sucesor, actualmente la Secretaría de Industria y Comercio, y a los organismos que cada provincia defina, según los grados de autonomía municipal de cada provincia, incluso algunas provincias tienen autoridad municipal, provincia de Buenos Aires por caso. La ley de tarjeta de crédito nos mete en un intríngulis bastante complicado, porque tiene ese artículo 50, que discúlpenme el prejuicio, pero no parece redactado por un abogado, por lo menos por un abogado que sepa de distribución de competencias, etcétera, etcétera, dice algo muy raro. El artículo 50, el inciso A, dice los aspectos financieros del Banco Central. Y los aspectos comerciales, Secretaría de Comercio, y son los aspectos comerciales. Si la tasa de interés que yo convengo también es un aspecto comercial como Banco Central, podrán haber dicho, mirá, ¿verdad? No tengo ámbito de competencia. Por supuesto que todo se resuelve pretorianamente. Banco Central dice, bueno, ¿qué aspectos financieros tiene la ley de tarjeta de crédito? Y la de tasa de interés, el artículo 16, el 19, etc. Y eso está regulado en la sección segunda de la ley. El resto es que la Secretaría de Comercio y las autoridades provinciales se hagan. Pero no es tan fácil, porque la ley de defensa del consumidor, por un lado, le encomienda al Banco Central el control sobre los contratos de crédito. Por otra parte, nuestra propia norma de protección al usuario de servicios financieros tiene un punto referido a cláusulas abusivas. Uno de los trabajos más aburridos que hemos realizado, testigo de durante el año 2014-2015, fue revisión de sus contratos bancarios. Son largos, son tediosos y son todos iguales. Y el mayor problema que hemos encontrado muchas veces con esta cosa del corte y pega, encontramos que algún banco había puesto cláusulas sobre tasas de interés en el capítulo de los contratos de caja de ahorro. Hablando, ¿no? El corte y pega no nos dimos cuenta. Bueno, todos sabemos que la contratación bancaria últimamente es muy raro que un usuario vaya y contrate un solo producto en un banco. Normalmente lo que uno tiene son contratos paquetizados. Lo entra por una caja de ahorro y se va a una caja de ahorro, una cuenta corriente, una caja de ahorro en dólares, una caja de seguridad, un préstamo comprado por abogado y un par de tarjetas de crédito. Y eso es un solo instrumento para transferir. ¿De acuerdo? Entonces empezamos a revisarlos. Claro, cuando son contratos por producto no es problema. No miro el contrato de tarjeta de crédito porque no soy competente. Soy competente en el de cuenta corriente, en el de caja de ahorro, en el de caja de seguridad, en el de préstamo. Pero cuando me viene el paquetizado, viene el contrato tipo de paquete. Yo no puedo salir el capítulo. Soy tonto, llegué. Página 5, ya me vi la cuenta, la caja ahorro en pesos, la caja ahorro en dólares, tarjeta de crédito lo salté y sigo con el resto. No, no tiene ningún sentido.
Entonces, en ese momento, brillantemente, como siempre, decimos no, porque si este contrato de tarjeta está inserto, ¿no? Quiere decir, y siempre es así, salvo en un caso, siempre es así, que esta tarjeta de crédito, este contrato de tarjeta de crédito, es accesorio, normalmente, o de una caja de ahorro o de una cuenta corriente, porque está adherido. Esto es, el cobro se hace, por lo menos el mínimo, pago mínimo de tarjeta de crédito, se hace por débito a una cuenta de la vista. Consecuentemente, resolvimos que en esos casos éramos competentes para revisar el contrato de la tarjeta de crédito. Y así se hizo. Reitero, lo más aburrido que hemos hecho en nuestra vida. Pero lo cierto es que cuando nos entra algún caso particular de una autoridad de aplicación, que son los que nos pueden mandar cosas particulares, y solo refiere a tarjeta de crédito, en teoría nos tenemos que limitar a la cuestión de la tasa de interés y el resto decirle suerte, regrese. No lo hacemos, pero actuamos como colaboradores, como visión. Había otra estamos. No me acuerdo. Creo que ya está. No. Entonces, lo fundamental es, y que a veces cuesta explicarlo, el Banco Central no es la autoridad de aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor. No aplicamos la Ley de Defensa del Consumidor. Así como por los organismos de defensa del consumidor, la ley guía, la ley madre, la ley 2440, para nosotros es la ley de entidad financiera, 21526, y la Carta Orgánica del Banco Central, 24140. Eso no quita que las normas sobre protección al usuario y servicios financieros están inspiradas en la ley de defensa del consumidor. ¿Qué función cumplimos? Bueno, la función nuestra es verificación de documentación contractual, asistencia a áreas internas, por caso, un área de supervisión, cuando dicen inspección en un banco, entre otras cosas, toman muestras de legajos, y en el legajo tiene que estar el contrato, el inspector le suena mal una cláusula, básicamente es eso, le suena rara una cláusula y nos hace la consulta a nosotros de si esa cláusula es admisible o no. Asistencia a autoridades de aplicación, sí, tenemos con sus más y sus menos, con la autoridad nacional, con varias o mixtas de la provincia de Buenos Aires y con varias defensorías del pueblo. ¿Qué asistencia le prestamos? Varias. Primero, la más, a veces la más sencilla, que es, ¿qué norma hay sobre tal cosa? Hay autoridades de aplicación que son muy pequeñas, que a veces ni siquiera tienen servicio jurídico, entonces, y uno le da. Otras es, le notifiqué al banco tal, hace 10 días, no me contestó, le reiteré, no me contestó, dice, bueno, sanólo, y nosotros que tenemos alguna influencia directa con las entidades, obtenemos. Y la otra, que ya es más compleja, cuando el caso es complejo, y nosotros lo que hacemos es lo que se llama el análisis sistémico, es primero establecer, ¿este caso es una rareza o este caso tiene un problema que se está repitiendo continuamente en la entidad? Y a partir de allí lo que generamos es a la entidad decirle, bueno, informame qué pasa con este caso, pero además contactar a la UMI, con la dirección provincial, lo que sea, y acreditame que te contactaste. Y por otro, bueno, vamos a sentarnos a charlar de por qué llegamos a este problema, más allá de que lo arregle. Porque también a la entidad le aclaramos, por más que me contestes, si la autoridad te va a mostrar el problema tuyo con la entidad, nosotros no, como siempre decimos lo mismo, nunca le vamos a decir a una autoridad cómo tiene que resolver un caso, nunca le vamos a decir a una entidad cómo tiene que defenderse. Problema, solucionar. Nosotros damos a veces estímulos, si tenés 500, veamos cómo lo resolvemos. Dicho esto,
Si no hay ninguna consulta, si alguien tiene alguna consulta, bueno, seguimos con el tema de débito directo. ¿Cómo andan acá y en Zoom? Espero que se escuche bien. Yo no los veo, pero después cuando hagamos algunas pausas para hacer preguntas, después van a poder habilitar los micrófonos o escribir, pero van a haber ciertos momentos de preguntas. Bueno, me presento, yo soy Magalí, entré hace poco a la gerencia, hace como un año. Vengo de otros estudios, también estuve en defensa del consumidor, pero más que nada asistí a audiencias, así que bueno, eso obviamente lo puse en el currículum de que pusieron acá, pero bueno, asistí a un par de audiencias como apoderada, pero así que más o menos estoy en tema. Bueno, vamos a tratar dos temas, en realidad tres. Uno es el tema de débitos directos. No sé si está en el tema de débitos directos o no, pero vamos a tratar de explicarlo. Hay una norma, que es la del Sistema Nacional de Pagos, donde ahí están explicados los débitos directos. La norma es un poco difícil de entender, entonces acá vamos a tratar de bajarlo a tierra para que sea más sencillo. Bueno, acá tampoco me molesto, pero bueno, desde el Zoom me verán de bien. Básicamente lo que es importante de esta norma de débitos directos es que es utilizada por distintas empresas a la hora de querer cobrar facturas a sus clientes. Entonces utilizan todo un sistema de compensación electrónica, que el sistema, en el Zoom no me van a ver, pero no importa, vean el cuadro. El sistema va a ir pasando por estas distintas etapas, y eso hace que se transmita la información. Bueno, pasamos a la siguiente. Ahora vamos a ver este cuadrito más ampliado que pasa etapa por etapa. ¿Pasa? Sí, sí. Ah, pero acá no pasó. Ahí Ahora está, sí, ahí está. ahí la tengo. Está con delay. Bueno, acá es importante remarcar distintas cuestiones. Por un lado, la diferencia entre ente ordenantes, te va a complicar. Entonces, tirar todo y empezar la hacer. No, que lo vean desde el Zoom, lo remarco, pero se va a complicar, si no, pero no importa. No. Bueno, ente ordenante es la empresa que quiere cobrar las facturas a sus clientes. Entonces, puede ser, por ejemplo, Metrogas, que quiere cobrar la factura a su cliente, a su usuario. Entonces, lo que va a hacer es emitir una orden de débito directo y lo hace a través de su banco. Entonces, si bien acá dice entidad originante, pues yo, si querés marcar entidad originante con el mouse, tengo mi asistente acá que me ayuda a tras cámaras. La entidad originante es la que origina esta orden de débito directo. La origina porque se lo pide el ente ordenante, que es este usuario, generalmente es una empresa que quiere cobrar las facturas a sus clientes. Entonces pasa por todo un sistema que es un centro de transmisión y por toda una cámara electrónica, porque se compensa esto, y le llega a la entidad receptora. Cuando hablamos de entidad receptora, puede parecer poco intuitivo, porque no es la entidad que recibe los fondos, sino que es la entidad que recibe esta orden, por eso se llama receptora, pero no porque reciba los fondos. Entonces esta entidad va a recibir esta orden y se va a fijar, como está en el recuadro gordo de abajo, si tiene autorización por parte del usuario. Es decir, si el usuario aceptó que se le haga este débito. Si el usuario aceptó previamente, la entidad receptora, que es donde tiene cuenta este cliente que tiene que pagar la factura, le va a hacer el débito en su cuenta. Entonces, esta autorización es como una especie de contrato de adhesión que hace el usuario con la empresa, donde la entidad en donde tiene cuenta el usuario no tiene nada que ver con todo esto. Y la entidad puede no saber de dónde viene este débito directo, porque esto surge de una cámara de compensación electrónica, que generalmente es Coelsa, que es Coelsa quien maneja todo este sistema. Entonces, cualquier información hay que encargarse con Coelsa, porque no se comunican entre sí. Las cámaras de compensaciones electrónicas
En realidad, las cámaras de compensación, vos tenés la cámara acá, y acá está la entidad 1, y acá tenés la entidad 2. Entonces, entre ellas no surge esto, sino que es así, en triángulo. Bueno, estos débitos directos tienen tres opciones que podemos hacer. Van a ver en Zoom, y acá también, que tenemos la reversión, suspensión y baja definitiva. Esto es importante que sepamos definir las diferencias entre cada uno, porque a veces los usuarios no están muy en tema de cuáles son las diferencias y por ahí confunden los conceptos y uno en ese sentido los puede ayudar. Entonces, siguiendo todos estos pasos que están ahí y que en la norma se explican, tenemos la reversión. La reversión lo que hace es devolver la suma que se le debitó al cliente, por ejemplo, por el cobro de la factura del mes de noviembre, pero solo se le devuelve por ese mes en particular. Es decir, que en diciembre a mí me va a llegar otro débito directo si yo estoy suscrita a este débito directo. Entonces, es una reversión por un concepto en particular. Es para tener en cuenta que por más de que se haga la reversión de un concepto, al mes siguiente va a seguir. Después, la suspensión tiene un concepto también poco intuitivo que dice stop debit. Porque diga stop debit no significa que van a dejar de venir, no es que stop frena forever, sino que es un stop, una suspensión. Es decir, que yo le pido a mi entidad, que generalmente todas estas cosas las pide el usuario en su propia entidad, que no me debite este mes esa factura, por X cuestión, X problema, lo que sea. Entonces ese mes no se va a debitar, pero al mes siguiente va a seguir este débito, no es que va a frenar. Y ahora, si lo que el cliente quiere, lo que el usuario quiere es darse de baja, va a tener que pedir la baja definitiva de ese débito directo. La baja definitiva casi siempre está asociada a algún quit de la empresa y hay que pedir la baja de ese quit en particular. Generalmente esos quits están en algún contrato que haya adherido el usuario y si no lo tiene va a tener que ir a Coelsa a preguntarle esa información. Pero necesita de cada uno de los quits de donde se hagan estos débitos, tiene que pedir la baja de cada uno. No es que yo pedí la baja de uno y aplica por todos. No, hay que ir uno por uno y pedir esa baja. Sí. Una aclaración, porque el problema que hemos detectado, no estamos nosotros, sino MIC, es estos préstamos que dan algunas mutuales y que tienen una cláusula. No sabemos cómo esa MIC logró conseguir el contrato, milagro. Tenía una cláusula donde el deudor reconocía quiénes le podían cobrar, y era un listado de mutuales con distintos quits. Entonces pedía la baja definitiva del débito de un quit y el mes siguiente le entraba el débito de otro quit. Claro. Por eso el tema de tratar de tener el contrato, porque si no, como se hizo alguna vez, no me acuerdo, un banco que lo que decidiera te cambio el número de CDU, o sea, te cambio la cuenta, te cierro la cuenta y te abro el banco. Sí. Bueno, dale. Después haremos. ¿Quieres? ¿Paso a la próxima? Dale. Después abrimos ahora en breve a un espacio de consulta. Bueno, ahora vamos a hacer la diferencia con los devines, que puede parecer parecido porque tiene un sistema muy similar, pero tiene sus diferencias. Bueno, la abreviatura de débitos inmediatos es devin y cuando son muchos devines. La norma también es la del Sistema Nacional de Pagos y es la de débitos inmediatos. Al final de las filminas van a encontrar los links. Igualmente pueden acceder a través de la página del Banco Central y ahí están todos los ordenamientos de todas las normas y las pueden encontrar ahí también. Bueno, el devin es importante diferenciarlo de una transferencia común, donde yo cuando hago una transferencia le elijo transferir, le transfiero plata a alguien y esa persona la recibe. El devin funciona al revés, donde ella, por ejemplo, quiere que le llegue la plata, entonces va a emitir una orden de devin y a mí me va a llegar. Entonces yo lo único que tengo que hacer es aceptar. Una vez que yo autorizo, sale la plata de mi cuenta y le llega a ella. Si no, no funciona. Por eso es como una transferencia, pero en reversa, básicamente. Bueno, este devin se puede hacer
en pesos, en cualquier moneda, en dólares, y las 24 horas todos los días del año. Este DEBIN generalmente se utiliza, ahora vamos a ver cuál puede ser y cuál no, para cobrar conceptos relativos a préstamos. Y tenemos dos tipos de DEBINes. Tenemos el DEBIN que se llama spot u ocasional, que es el primero que tienen ahí en el Zoom, que ese DEBIN es un DEBIN que se hace una sola vez. ¿Qué quiere decir? A mí alguien me envía una orden que quiere hacer un DEBIN, yo autorizo, que generalmente esa autorización es por medio de un token, que yo acepto, pongo ese token, y una vez que yo acepté, le va a llegar la plata a esa persona que emitió el DEBIN. Lo que es importante acá es que la autorización es una vez, y una vez que ya se hizo, ya está. Ahora vamos a ver las distintas posibilidades que uno tiene con los DEBINes que no van a aplicar para los spot u ocasional, porque si yo recibo una orden y acabo de aceptarla, no me puedo arrepentir porque la acabo de aceptar. En cambio, los otros tipos de DEBINes tienen esa posibilidad que el spot no. Y este spot es el que se puede usar para cobrar conceptos relativos a préstamos. Cada vez que a mí la entidad me quiera cobrar, o etcétera, con quien lo haga, un concepto relativo a préstamos, me va a tener que mandar un DEBIN que yo tengo que aceptar poniendo la autorización que sea, por ejemplo, un token, y recién ahí me hace el DEBIN. Ahora, el que es DEBIN recurrente es parecido a la modalidad del débito directo. ¿Qué quiere decir? El usuario previamente adhirió a una especie de contrato donde aceptó que se le hagan DEBINes todos los meses. Esa autorización es genérica, o sea, una sola vez el usuario acepta y se van a seguir haciendo DEBINes los meses subsiguientes. Es decir, que no me va a pedir autorización todos los meses que le siguen, sino que me pide una sola vez al principio y eso es suficiente para que el banco después me haga todos los DEBINes. Bueno, ahora vamos a pasar a las dos posibilidades que podemos hacer con los DEBINes. Bueno, acá también tienen un cuadrito de cómo funciona. Este cuadrito lo hicimos manual porque la norma no está, así que le pusimos mucho amor a esto. Es muy parecido al de débitos directos, como ven. Tenemos el cliente ordenante y el cliente receptor. Cliente ordenante, como dijimos, es el que ordena este DEBIN, que es como una especie de transferencia inversa, es quien va a recibir los fondos, básicamente. Y la entidad originante es donde tiene cuenta este usuario o esta empresa, y es la entidad en donde se le van a depositar los fondos de este DEBIN. Bueno, todo también funciona con un sistema electrónico y llega a la entidad receptora, que como dijimos, la entidad receptora no es la que recibe los fondos, sino que es la que recibe esta orden de DEBIN. Entonces, esta entidad receptora, que es donde tiene cuenta el usuario que va a pagar, es que el cliente receptor. Receptor es que recibe este DEBIN, esta orden. No recibe los fondos, recibe la orden nada más. Y la entidad donde este tiene cuenta se va a fijar el tema de la autorización. Si, como dijimos en el spot, es algo de una sola vez, le va a pedir la autorización. Una vez que autorice, se hace el DEBIN y le llega la plata a él. Si es un DEBIN recurrente y ya hizo una adhesión previa, se fija que está esa adhesión y directamente hace el DEBIN sin pedirle ningún tipo de autorización. Bueno, acá en el tema de los DEBINes tenemos que diferenciarlo del tema de débitos directos con las posibilidades de actuación. ¿Por qué? Porque en los DEBINes hay posibilidades que en los débitos directos hay y acá no. Por ejemplo, acá la suspensión no es una opción ofrecida, solo tenemos reversión y baja definitiva. Y lo que es muy importante es que estas opciones solo se van a aplicar para los DEBINes recurrentes, que como dijimos son esos donde hay un contrato previo que el usuario aceptó y se le debitan todos los meses estos DEBINes. Ahora, si es un DEBIN spot de una sola vez, no va a poder pedir estas cuestiones, sino que solamente se va a poder hacer un desconocimiento de la operación. Es lo único que va a poder hacer. Entonces, la reversión funciona igual que el otro, donde se me devuelve lo que se me debitó, pero es solo por ese mes en particular, no se va a devolver de todos los meses. Y la baja definitiva, ahí sí, es que yo me voy de baja de ese DEBIN recurrente y no me va a llegar más.
Entonces está bueno poder diferenciar estas cuestiones para que el usuario sepa qué es realmente lo que necesita. Quizás acá no es tan confuso porque no está la palabra stop debit, pero sí está bueno poder diferenciarlos. Bueno, ahora vamos a abrir como un primer espacio de consultas. Perdón. Una aclaración. Antes de pasar a Vicente, Sí. sí. ¿Puedo volver un poquito al Sí. cuadrito del circuito? O el otro. No, cualquiera de los dos, es lo mismo. Vamos El al- circuito de... Ay, no. Es- Ahí está. El cuadrito maravilloso. Siempre explicamos, este es el proceso del débito, ¿no es cierto? La tentación, siempre cuando hay un conflicto, cuando el usuario o consumidor financiero dice, yo nunca hice este débito, yo no quiero decir contra este, la entidad receptora. ¿Por qué? Porque la entidad receptora es donde el usuario tiene su cuenta. Pero el problema es que el débito nunca lo ordenó la entidad receptora. La entidad originante. Y tenemos dos problemas. Normalmente la entidad receptora no sabe cuál es la entidad originante. Y no tiene obligación legal de saber si de establecer la legitimidad del crédito reclamado. Lo que nosotros siempre sugerimos, en el caso que se sepa quién es la entidad originante, ir contra la autoridad originante. ¿Por qué? Porque la que sí tiene que verificar la existencia del ente ordenante y la existencia del crédito es la entidad originante. No es que la entidad originante tenga en su sede todos los contratos y las autorizaciones de débito, pero tiene autoridad, por decirlo entre comillas, para exigirle a su cliente ante un conflicto, mostrarme la autorización que te firmaron. ¿De acuerdo? Entonces siempre recalcamos eso. Quien sabe los datos, desde dónde salió y a dónde fue, es la cámara electrónica. Esa es la que tiene el dato correcto. Digo porque nos hicieron alguna vez la consulta. ¿A quién le pidió el informe? A COELSE. ¿Cómo se le pide? Como a cualquier otro organismo por oficio. Pero eso, la entidad receptora, o sea, donde tiene cuenta el cliente, a veces no tiene ni idea de por qué le está... Porque reciben una orden de la cámara. Claro, es así, es triangular. O sea, viene de arriba y va para allá. O sea, no Y se lo divide. único que puede decirle la entidad receptora a la cámara, es decir, no retuve porque me hizo el stop débil. El stop débil a veces hay usuarios que dicen, yo no quiero que este mes me descuenten, no tengo problema que viene, pero este mes necesito la plata, o hago la reversión porque necesito que me la devuelven. O no desconté porque vino, pidió la baja definitiva, así que, y se comunica, y la cámara le comunica a este, y este le dirá a su cliente, mira, no, se cobró. También puede no hacer esto por no haber fondos suficientes en cuenta, porque tampoco es un problema de la entidad receptora si su cliente paga o no sus deudas. Sucede muchas veces donde uno tiene una cuenta en un banco, donde sobre esa cuenta tiene débitos contratados. Uno da de baja la cuenta. Al banco no le importa si usted después le cortan la luz porque dio de baja su cuenta. Digamos, hay que tener en cuenta eso. Pero también hay que tener en cuenta, esto funciona con cuentas a la vista. Caja de ahorro y sus derivados, que son la cuenta de sueldo, seguridad social, etcétera, y cuenta corriente. No es para tarjeta de crédito. Los débitos de tarjeta de crédito funcionan distintos y no están regulados por el Banco Central. Eso, ¿Y la sí. entidad originante sería el banco del propio usuario que le hacen el débito? No, la entidad originante es el banco del ente ordenante. Que quiere cobrar los demás. Claro, el banco no tiene cuenta. Ponerle que sea el banco provincia es el diario Vos, que está. vos tenés cualquier emprendimiento, cualquier empresa que entonces, vos vas a tu propio banco y le llevas las adhesiones, le decís, gestioname. Le tenés que liquidar, el banco no te va a hacer las liquidaciones, vos lo tenés que liquidar. Gestioname. Este te va a pedir la primera vez, che, a ver, mostrame las adhesiones, mostrame los contratos, y te va a cobrar el servicio.
un servicio de cobranza, porque si no te decís, mirá, mandarles carta, voy, cobrar como pueda. Un servicio. Lo que hace este es, a través del centro de información, le manda a la cámara electrónica, porque este puede tener 1.000.000 de clientes, cada uno con cuentas en distintos bancos. Este no se va a poner a mandar, Corporación. porque a veces aquel tiene también cuenta en este banco, pero no tiene forma de saber. Entonces lo manda, y esta es la cámara electrónica que distribuye. ¿Cómo distribuye? Con los CBU o los quit del cliente, del usuario, redistribuye. Y como la entidad receptora no sabe a dónde tiene que mandar la plata, ni tiene por qué saberlo, lo que hace es transmitirle de nuevo a la cámara electrónica si se retuvieron tal o cual cuenta O no se retuvo. o no se retuvo, es información, aparte son unas planillas, ustedes se pueden dar una idea del tamaño, o sea, estamos hablando de millones y millones de transacciones, y esta es la cabra a su vez la que distribuye la plata, por decirlo de algún modo. A veces ha sucedido que la entidad receptora retiene y el originante no recibe. Y queda resuelta de bien. A nuestro criterio, y lo hemos solucionado normalmente así, decimos, la responsabilidad primero de la cámara electrónica, que tiene que saber dónde quedó la transmisión. Porque con buen criterio, el usuario va a decir, yo cancelé la deuda. Pero también con buen criterio, el internet dice, yo no lo rompí nunca. Ahí sí hay una responsabilidad de alguna o de las dos entidades. Alguna falló en el proceso. ¿Mm? Cuando se ven estos problemas, en general, lo que nosotros, que son raros, no es que no, el pago de los seguros por débito. Pago seguro del auto, que yo estoy seguro que pagué el seguro porque me debitaron mi caja de ahorro de mi cuenta corriente y la aseguradora nunca lo cobra. Igual los jueces ya dicen que igual es responsable. Si a mí me debitaron de mi cuenta, si este recibió o no el dinero, ya es un problema del sistema. Era eso lo que quería aclarar. Y si hay consultas. En el chat. Yo tengo una más. Sí, por supuesto. Cuando hay estafas con las transferencias, ¿no? O sea, enviamos la plata y la gente envía, hace la transferencia. ¿Se puede cancelar? Mirá, De ese tema fraude va a hablar ahora. Creo que nuestro defraudador sería. Que si es, generalmente las estafas se hacen por debines y son por debines inmediatos, que no aplican lo que vimos, o sea, solo podés desconocer la operación y él después va a hablar un poco de qué podrías pensar a nivel normativo, pero no podés hacer todo esto, si es la pregunta. Me permito. Sí. Hay una consulta, es en las paquetizaciones de los bancos son imposiciones que el usuario no quiere. Por ejemplo, las cuentas sueldo o ANSES queda obligado con seguro, por ejemplo, que nos pidió Caja de Seguridad. Cuenta correcta. Varias cuestiones. Primero que estas cuestiones, Los jubilados son presa común. Sí. hay bancos que solo tienen cuentas de jubilados, básicamente. Varias cuestiones. Hay cosas acá en esta consulta que exceden las competencias de los Banco Central. Primero, por imposición del propio Código Civil de la libertad de contratación. Nosotros no podemos impedirle a un banco que ofrezca, y no podemos impedirle o restringir, lo hemos intentado alguna vez, pero no podemos restringir que un usuario adhiera. Pero también es cierto que las normas de protección al usuario dicen, primero, esos paquetes tienen que poder ser escindibles. ¿Qué quiere decir? Firmé el paquete, pero el usuario puede después decir, no, dame de baja la caja de la cuenta corriente, o dame de baja la caja en dólares, o dame de baja la tarjeta de crédito. El tema de los seguros. Primero, el usuario tiene que estar muy seguro de si lo contrató o no lo contrató. Si no lo contrató, efectivamente puede hacer el reclamo y requerir el reintegro, y lo hemos obtenido más de una vez. Sí. El problema de los paquetes, vamos a ser sinceros, yo siempre hago el mismo chiste. Desde que se sancionó la ley de tarjeta de crédito, yo no leo más contratos, porque soy consumidor, soy víctima, punto.
Ya está, es abusivo desde que empieza hasta que termina. Pero la realidad es también que la gente va y firma. Se sienta y firma. Y aparecen estos problemas. ¿Qué solución tienen estas personas? Bueno, la primera solución es tratar de dar de baja todos los productos y servicios que no contratan. Y si no se los quieren dar de baja, nosotros tenemos una excelente relación con las autoridades de aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor, que son muy eficientes a la hora de que adecúen conducta. Porque cuando no lo pueden hacer directamente, nos consultan a nosotros y logramos el depósito. Bueno, quedó un tema así de billeteras, es más que nada para conceptualizar un par de cosas. Acá les queremos mostrar, este es un print de pantalla de la página del banco, donde pueden encontrar distintos contactos que les pueden servir o datos. Entonces van acá arriba, donde dice sistema financiero, y tienen dos cuestiones: el registro de billeteras digitales interoperables y los proveedores de servicios de pago. Ahora vamos a ampliar estos dos cuadraditos, a ver qué pueden encontrar. En el registro de billeteras digitales interoperables van a tener todas las billeteras, que son estas que permiten hacer pagos con QR, que el QR puede ser utilizado de cualquier marca, y van a encontrar todos los datos como domicilio, un teléfono, también van a encontrar a veces un mail, y de esa forma, si no pueden contactarse, por ahí encuentran algún dato adicional. Después tenemos otro registro, que es el registro de proveedores que ofrecen cuentas de pago. Los que ofrecen cuentas de pago son cuentas con las que se pueden realizar pagos, como puede ser Mercado Pago, Ualá, etcétera, que son distintas entidades que te permiten realizar pagos que generalmente utilizan QR o puedes enviar dinero. Entonces ahí también, dentro del registro de proveedores de servicio de pago, van a encontrar uno que se llama proveedor de cuenta de pago, pueden ahí ampliar y ver todo el listado de estas entidades. Y después hay otro registro, que es el que cumple una función de iniciación. Los que cumplen función de iniciación son cuentas que no realizas pago con esa cuenta, sino que son la base para otra, como por ejemplo Modo. Vos no pagás con Modo, sino que está vinculado con tu banco. Entonces vos pagás con tu banco, pero utilizás la base de Modo. Entonces acá, por ejemplo, les dimos el caso de Modo. Van a ir a este registro de proveedores de servicio de pago, a la pantalla de iniciador y van a encontrar los datos de Modo. Hay dos iniciadores más, pero también les pueden servir esos datos. Y además tenemos, si no lo conocen, en BCRA y Voz, acá arriba, en la página del banco, en responsables de atención al usuario, van a encontrar estos 4 cuadraditos que están ahí, que están distribuidos por los distintos sujetos obligados de las normas Q. Entonces tenés los bancos y las entidades financieras con todos los datos de los responsables, los proveedores no financieros de crédito, las tarjeteras y las PCP, que son la mayoría de billeteras que van a encontrar. Entonces ahí tienen los datos de los responsables, tienen mails y tienen quiénes son, y quizás ese dato les puede ser útil cuando no pueden contactarse con alguien. Eso era más que nada modo anecdótico, como que les puede servir. La página del banco está muy buena, muchas veces tiene información que les puede ser de utilidad, la pueden chusmear. Bueno, buenas tardes. Agradezco la verdad a los que están acá presentes y a los que están de manera virtual. Nosotros siempre esto lo decimos, o sea, estos encuentros la verdad que los consideramos útiles, los consideramos la verdad que muy piolas, intercambiar, transmitir un poco de cuál es el trabajo que venimos haciendo desde el Banco Central y también recibir un poco de inquietudes. La verdad que es algo que nos sirve mucho. Como dijo Magalí, voy a hablar un poco del tema de fraude. Y cuando digo fraude estoy hablando de ciberdelitos, estafas virtuales. Hoy por hoy, si tuviera que decir, la verdad que es el tema que nos tiene un poco más ocupados. La verdad es esa. Ustedes deben saber, el tema de los reclamos es muy dinámico, hay problemáticas que se instalan en un tiempo, se quedan, van cambiando, van variando, hay algunas que son constantes, el tema, no sé, de tarjeta de crédito, de conocimiento de operaciones, va modificándose, todo es muy dinámico, pero hace un tiempo que lo que está instalado es el tema de fraude. Y haciendo un pequeño raconto, la verdad que la ocurrencia de la pandemia fue bastante importante. No porque haya instalado o hecho surgir el tema en sí,
sino porque, como siempre lo decimos, aceleró un poco los pasos y el proceso. Es un camino que se venía dando, el tema de la operatividad virtual a distancia, y el tema de la pandemia, del momento que ya no que estuvieron cerradas las sucursales, las entidades, todo eso, nos obligó a operar mucho más de manera online, virtual, a distancia, y a la par de todas las comodidades y beneficios que trajo todo esto, lo que trajo fueron muchas situaciones de fraude, inconvenientes con esto, problemáticas con esto. Entonces, un poco la idea que queremos comentarles un poco es esto: ¿cuál es el trabajo que hacemos de la gerencia, el trabajo que está haciendo el Banco Central junto con otras áreas y con otros organismos con este tema? Saber, digamos, cuál es la tarea que podemos hacer, cómo pueden la gente acceder al banco con estas cuestiones. Lo primero un poco para decir, esto que ya les comentaba, el tema de la pandemia. Nosotros en nuestra gerencia recibimos muchos casos de fraude por diferentes vías. Ustedes saben que al Banco Central pueden hacer cualquier presentación a través de esa entrada. Lo que viene por organismos, a veces puede ir directamente a una casilla que está habilitada a ese fin. Y también un usuario puede presentar su reclamo. Hay unas páginas del banco que tienen, anteriormente había un formulario, era puntualmente, hay un botón de fraude. Como se sabe que está el tema bastante latente y bastante en boga, entonces pueden, para casos específicamente de fraude, entrar, ingresar sus datos y se inicia un reclamo, se toman todos los datos y eso nos llega a nuestra gerencia u a otra gerencia eventualmente. Es importante aclarar, digamos, que por el tipo de competencia que tenemos y el tipo de estructura que tenemos, nosotros recibimos reclamos de usuarios. No recibimos denuncias penales, no hacemos pericias, no instrumentamos ningún tipo de asesoría técnica ni nada puntualmente para eso. Esto es importante marcarlo porque ustedes lo deben saber. La problemática de fraude con el tema probatorio tiene una cuestión bastante importante. O sea, hay temáticas que son más fáciles de ver, pero acá hay mucho de prueba por sí o por no, y es bastante complicado. Se sigue avanzando mucho sobre eso, pero es importante. Entonces, es compleja, digamos. Entonces, este tipo de lo que le marcaba, de no aceptar denuncias penales, no aceptar pericias, el conocimiento del tratamiento van a ser las instancias y autoridades judiciales eventualmente, o el Ministerio Público, o la policía, obviamente. No olvidar que muchos de los casos que recibimos pueden constituir delitos, conforme a lo normado con el Código Penal de la Nación, y es importante, digamos, saberlo, entre colegas, digamos, está bueno hacer la salvedad. ¿Cuál es un poco el trabajo que hacemos? Esto lo comentamos mucho con la SUMIC, con las direcciones provinciales, pero bueno, es un poco para extenderlo. ¿Cuál es la tarea, cuál es la gestión que hacemos ante el caso de reclamos? Como tiene particularidades muy especiales, no se hace posiblemente la misma gestión que se hace por otro tipo de casos, por alguien que dice contrate un seguro o un tema de tarjeta de crédito. Nosotros recibimos el reclamo por estas vías y canales que les comenté hace un rato, y al momento de la recepción se analiza, se lo ve, digamos, con un ojo mayor que otras cuestiones, y se analiza, como dijo Martín, algo importante cuando hablaba del tema de competencias. Nosotros actuamos en base a las normas del Banco Central. No somos autoridad de aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor, no tenemos ese alcance, no tenemos ese procedimiento. Entonces, más allá del trabajo de colaboración, de asistencia que tenemos con esas autoridades, el análisis que hacemos de cada caso es respecto y bajo el marco de las normas del Banco Central. Como les comentaba, más allá de que los casos suelen ser individuales, lo que se hace es un análisis sistémico. Implica esto, que más allá del caso puntual y la eventual gestión que se hace con entidades, para tratar de resolver y recabar las informaciones y las aclaraciones correspondientes, lo que se hace es un registro, además de todo, de cada caso, indicado por entidad, por tipo de problemática, los datos obviamente del usuario, si hubo denuncia previa en la entidad o no, y eso se va haciendo en una base de datos que nosotros guardamos y que nos es muy útil para saber qué trabajo poder hacer. Como parte de todo el trabajo que hacemos con el tema de fraude, uno es el contacto con las entidades, con el contacto que pueden ser reuniones, y eventualmente, obviamente, las entidades que vemos con mayor problemática o mayor cantidad de casos
son las que priorizamos al momento de tratar y encontrarnos y encontrar algunas vías de solución. Entonces, hacemos una gestión sistémica. ¿Qué hacemos nosotros? Enviamos el caso a cada entidad. ¿Qué entidad? La entidad de la cual el usuario tiene cuenta. Digo esto porque, a ver, mayormente los casos de fraude se dividen en dos tipos, básicamente. Son transferencias que se hacen y contratación de préstamos. Entonces, siempre el usuario va a hacer la gestión primera, el reclamo, ante la entidad de la cual posee cuenta, y es lo que hacemos nosotros. Sin perjuicio de que eventualmente por el relato podamos tomar conocimiento de a qué entidades fueron las destinatarias de los fondos y contactarnos con ellas, pero siempre, digamos, el traslado del caso básicamente es a la entidad de la cual tiene cuenta. Se pasa con los datos del usuario, con los antecedentes del caso, recibimos el mismo y hay un análisis, digamos, de la respuesta. Nosotros encontramos, y viendo una evolución de cómo fue escalando un poco el tema mayormente las entidades hacían un planteo de falta de responsabilidad. ¿Por qué? Porque decían que básicamente la contratación fraudulenta de bienes y servicios había sido con consentimiento del usuario, porque ellos tomaban que había sido con claves, con token, con el password en el home banking, y era una forma que tenían un poco de eximirse de responsabilidad. En los primeros casos, cuando arrancamos esto en febrero o marzo, nos encontramos con mayormente ese tipo de respuestas. Y en un momento, digamos, eso dio lugar a que nosotros tengamos que analizar si no será suficiente, y la conclusión obviamente que llegamos es que no era suficiente, no es válida ni completa la explicación únicamente esa de la entidad. Ahora lo vamos a ver un poco en detalle por qué. Y finalmente, bueno, después del ida y vuelta, a veces se le pasa el dato, el caso a la entidad lo contesta. Si no nos es suficiente, lo volvemos a requerir, pero bueno, a veces lleva más de una gestión o una insistencia. Pero finalmente, tanto al usuario o a la entidad que fue la que originó el caso, le brindamos una comunicación. Nosotros, como dijo Martín antes, la norma principal que nosotros velamos y con la que trabajamos es la norma sobre protección de usuarios, la que conocemos como norma PUF, que engloba un montón de situaciones, está muy inspirada en la Ley de Defensa del Consumidor, la 24 de los 40, en su momento era bastante similar, pero con el tiempo y con las modificaciones y ajustes que tuvo, se fue haciendo más puntual y más específica de servicios bancarios y financieros. Pero no es la única norma que utilizamos. Y es importante que, digamos, nosotros trabajamos con otras áreas y con otras normas que tratan otras cuestiones que exceden la mera protección al usuario. Entonces tenemos el caso de requisitos de apertura de cuentas, de coordinación entre entidades y de seguridad. Hablando un poco más en detalle sobre cada una, hay unas normas, por ejemplo, en lo que tiene que ver con seguridad, que a nosotros nos es muy útil. Tiene esta redacción muy extensa que está indicada ahí en la filmina sobre requisitos mínimos para la gestión de riesgos, pero nos incluye algunos puntos importantes que nos sirven al momento de la gestión con la entidad. Uno es el tema de la autenticación multifactor, que no quede solo en una verificación al momento de que uno ingrese a una aplicación de la entidad o algo de eso, digamos que requerir más, o para algunas funciones específicas pedir una nueva. Ustedes saben que capaz entran al home banking y para algún tema en particular capaz te pide un token o algo más. Entonces, ese requisito de multifactor es importante y surge de estas normas. Y el otro, en las cuales están incluidas ahí, que a nosotros es muy importante, es el que habla del perfil transaccional del usuario. Y me quiero detener un poquito en ¿por qué? Como les comenté hace un rato, los casos mayormente que recibimos vinculados al tema fraude son de transferencias realizadas y contratación de préstamos que la persona dice no haber hecho. Entonces, cuando empezamos a encontrarnos con esta respuesta de la entidad diciendo, no, pero bueno, lo hizo con el token, con su clave de seguridad, ingresó por home banking, en su aplicación que tiene descargada en su celular, nosotros empezamos a ver que no alcanzaba con decir eso al momento de validar la operación. Entonces empiezan a darse situaciones. Gente, como hablamos recién, de jubilados, gente que tiene pocos ingresos. Entonces empezamos al momento de requerir, por ejemplo, si la persona denuncia la realización de transferencias, preguntamos, ¿estas transferencias, digamos, la persona, estos montos que manejó, son habituales? ¿Se repitieron? ¿Lo hace habitualmente o no? En lo que tiene que ver con contratación de préstamos, perdón, otra cosa sobre transferencias. ¿Los destinatarios estaban previamente agendados?
o son casos que le dio el alta en el momento y le hizo la transferencia. En lo que tiene con contratación de préstamos, similar. La persona esta tiene antecedentes de préstamos contratados, o sea, maneja esos montos, nunca lo contrató, lo hizo. Porque lo que mayormente se ve es que cuando hay una contratación de préstamo y se acredita el dinero, enseguida se hacen transferencias sobre ese dinero. Preguntamos también otras cuestiones. La IP del dispositivo que uso es el habitual que tiene el usuario, ¿no? ¿Es de su casa o es otro IP? La persona vive, no sé, en Buenos Aires y ocurrió en Córdoba, ocurrió en Misiones. Hubo cambios de contacto del usuario con muy, digamos, con anterioridad a esas operaciones cuestionadas. Como siempre decimos, cada una de estas operaciones, independientemente, cada una de estas consultas no es que nos da una base para saber si la operación fue fraudulenta o no, pero son indicios que van sumando. Si un banco al momento que nosotros consultamos nos dice la IP no es la habitual, la persona un día antes cambió los datos de contacto, nunca hizo transferencias, o perdón, hizo transferencias pero no por estos montos y los usuarios no estaban previamente agendados, no tiene antecedentes de contratación de préstamo. Entonces, la primera consulta y la primera duda que uno plantea es cómo no saltó ninguna alarma, o nada por parte de la entidad, ni alguna señal, para en todo caso corroborar la validez de la operación. Como decía hace un rato, cada una de las operaciones, independientemente, no es dato categórico y contundente de que la operación puede ser una fraudulenta, pero la suma a nosotros nos da material. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el perfil transaccional, básicamente. Siempre hay un principio que se maneja mucho entre las entidades que tiene que ver con conozca a su cliente. Es un principio, digamos, anterior a todo esto. Pero parte de esto nosotros lo contabilizamos como que, digamos, tiene que ver con el deber de obligación que tiene la entidad de saber. No puede simplemente decir, bueno, esta persona transfiere. Hay casos muy groseros de gente que capaz excede a las entidades bancarias, de que capaz no tiene ingreso o está desocupado y hay movimientos de dinero muy particulares. Entonces, llama la atención y es una alerta sobre el cual nosotros trabajamos. Por eso marcaba esto, que nosotros nos excedemos un poco al momento de tratar este tema de lo que es meramente las normas sobre protección de usuarios y trabajamos, por ejemplo, en lo que tiene que ver con seguridad con estos requisitos mínimos. Después van a ver un link donde están todas las normas para que lo ubiquen más fácil en la página del Banco Central. Otro tema que tratamos, el tema de la coordinación, que está en la norma de sistemas de pagos y transferencias, que básicamente lo que habla es que las entidades involucradas se les requiere una coordinación entre ellas al momento de tratar estos casos de fraude. A ver, mayormente, no lo voy a decir en los estadísticos porque tampoco los manejo, pero mayormente muchas de estas operaciones salen de cuentas de dinero, de fondos que tienen los usuarios, los cuales son clientes en sus propios bancos, y van muchas veces a billeteras. Van a bancos, pero muchas veces van a billeteras. Lo que habla esta norma de la coordinación es una necesaria comunicación entre esas partes de los usuarios. O sea, que no quede simplemente en, sí, los fondos partieron de acá y fueron a otra entidad, sino que al momento de tratar de resolverlo, al momento, digamos, de tratar de recibir el reclamo, se requiere una coordinación y una comunicación entre estas entidades. Digamos, no la explicación meramente de la entidad es sí, efectivamente se recibió y fue a tal lugar y nosotros no podemos hacer nada, no, requerimos tratar de que haya una comunicación, que es un tema trabajoso y que estamos trabajando mucho ahora porque hay, digamos, falla un poco bastante al día de hoy, entonces tratamos de hacer hincapié en eso. Y después ya vinculado el tema de lo que es apertura, son requisitos que se ponen tanto en las normas del Sistema Nacional de Pago, servicios de pago y los de depósitos de ahorro, cuenta sueldo, y especiales que son requisitos al momento de la apertura de cuenta, ¿no? Hay una gran diferencia dependiendo en qué entidad uno va a solicitar una apertura de cuenta, un alta, entre los requisitos. Y tratamos de que digamos que haya la mayor seguridad y el mayor dato lo más fidedigno posible y el mayor recaudo por parte de las entidades al momento de otorgar una alta. Pero bueno, esto es un marco general normativo de cuál es digamos, lo que a nosotros nos da pie al momento de gestionar el tema de fraude con entidades. Acá están los tipos de fraude, puntualmente, porque, a ver, yéndome un poco a lo principal de esto.
¿De qué hablamos cuando hablamos de ciberdelito, de fraude, de este tipo de estafas? Básicamente son engaños que se hace sobre cada uno de los usuarios a los fines de recabar información. Básicamente, si yo lo tuviera que conceptualizar, está más o menos delimitado por eso. Siempre como nosotros decimos, el tema de fraude siempre es el eslabón más débil y el eslabón más fácil de acceder es el usuario particular. No ha existido desde el momento que estamos trabajando en esto, grandes hackeos a las cuentas de los clientes de cada entidad a modo general. No ha habido el banco X, se ingresó al sistema y vaciaron todo. Siempre es un engaño sobre cada uno de los usuarios. Cada vez más difíciles, cada vez más inteligentes, más agudos. Hoy capaz todos conocemos a alguna persona cercana o alguien que pudo haber sido víctima de esto. Al principio era más una rareza y hoy la verdad que siempre cercano a uno hay alguna persona. Y esto está vinculado con un concepto que venimos trabajando y que se viene haciendo muy popular, que es el tema de la ingeniería social. Obviamente la persona no es que se presenta y toma contacto, alguien le dice, dame las claves, no sé qué. Hay todo un trabajo, un proceso que se incluye, que obviamente le da poco sus frutos, sus beneficios, dado la cantidad de reclamos que se reciben. Ingeniería social habla de diferentes técnicas. Entonces, hoy por hoy, digamos, se utilizan, hay muchas variantes, y siempre o mayormente se apunta a segmentos un poco más vulnerables, como se decía antes, jubilados, y la verdad que es difícil y siempre, por lo menos a nosotros del Banco Central y a las autoridades de aplicación, nos hace caer en algo que es importante, que es el tema de la educación financiera, la capacitación al usuario, a los consumidores. Para nosotros es clave eso. Yo, por lo menos a título personal, a mi madre y a la gente que más o menos le digo es, por favor, desconfíen de todo. Los casos son cada vez un poco más ingeniosos. Te llega, por ejemplo, los que entran por WhatsApp, te entra con un logo de ANSES, con un logo de AFIP, o a veces de tu propio banco, pidiéndote algo, y sí. No, como en línea con lo que dice, lo que nosotros hemos detectado en los últimos años, a punto tal que tuvimos que crear el equipo especializado en temas como este, es que al principio era más rústico todo, ¿no? O sea, era como un engaño bastante rústico. Ahora son altamente sofisticados, cada vez más sofisticados. Por la IA, ¿no? Por todo. Y bueno, el tema de la IA ha logrado quebrar la verificación biométrica. Claro. O sea, digamos, yo no sé qué más seguro que ponerla a ver y que me y la foto y todo eso. Y lamentablemente, eso lo hablábamos, bueno, todas las jornadas que hicimos en La Plata. Pero a mí no me gusta decirlo, pero lo tengo que decir. Al escéptico es imposible estafarlo. Claro. Pero el estafado es un optimista. Uy, me van a pagar un premio. Oiga, me llamó que me va a dar un retroactivo, un aumento, lo que sea. La esperanza es irracional. El optimismo es irracional. Es cierto que es muy feo ser tan desconfiado porque las relaciones humanas se volverían imposibles. Bueno, imaginemos, pero lamentablemente, como dice Leo, la gente mayor empezó a decir, mire, no, si usted tiene una duda, pues vaya a la sucursal del banco. Vaya a la sucursal. Digo, pues yo tenía una experiencia personal mía, pero de un colega. No estamos hablando de una persona, un colega, abogado, que me llamó. Sí, la llamaron a mi mamá, que cobra la jubilación en el banco, este era Neuquén, en el banco de la provincia de Neuquén, y que le dijeron que le iban a pagar un retroactivo de no sé qué y que solo fuera el cajero automático y pusiera. Pero, ¿no? Primero, si un banco te da plata, te la deposita en tu cuenta, punto. No te llaman, no nada. La ANSES misma, cuando hay retroactivos, deposita directamente. Y le di el mismo consejo que acabo de decir. Mira, si tenés alguna duda, andá con tu mamá a la sucursal más cercana del banco a averiguar. Efectivamente, pues me llamó y tenía razón, el banco me dijo que cuando tienen alguna deuda con cliente, le depositan y se acabó la historia.
Y bueno, a veces lamentablemente uno tiene que promover esto, el escepticismo, la desconfianza. Porque repito, como dijo Leonardo, cada vez son más inteligentes, vamos a ser sinceros, a veces a nosotros mismos del relato nos cuesta distinguir dónde está la responsabilidad, ¿no? Porque uno tiende a decir, bueno, el banco, por el artículo 40 de la Ley de Defensa del Consumidor, responsable. Está bien. Pero la otra pregunta es, ¿cuántas medidas de seguridad puede tomar un banco? ¿Cuántas medidas de seguridad puede tomar que no hagan inviable la operación? Porque vamos a ser sinceros, los jovencitos sí se pueden acordar de memoria 32 claves y cómo entrar en 10 lugares distintos. Yo para hacer la aplicación del Banco Nación, que uno ya no puede hacer transferencias por home banking, tuve que venir mi hija a hacérmela, porque si no yo me quedo sin la operatividad de la cuenta. ¿No? Es un problema muy complejo, Andrés. Muy complejo. Es así, es así. Porque hay como una doble cara también de esto. Uno podría decir, bueno, méteme, como dijo Martín, otro requisito más de seguridad, un token, una clave, un... Si seguís agregando, también se hace muy difícil de operar. La verdad es esa. Pero es importante saber eso y la verdad que... Pero a veces creo que ese es el problema. Y muchas veces los clientes o la gente que atiendo me dicen, doctora, cuando yo quise hacer una transferencia, a mí me pidieron la huella digital, Sí. la cara, y no me reconocía. Y tuve que hacer un montón de cosas para poder transferir eso. ¿Cómo esta gente me hizo un préstamo, transfirió, hizo todo en 2 minutos? Es que esta gente son profesionales, están organizados, son empresas, ¿no? Delictivas, con gente que tiene un manejo de la tecnología muy, muy avesado, ¿no? Es decir, a veces uno dice, ¿cómo hicieron? ¿Cómo hicieron? Los propios responsables de sistemas de los bancos, nosotros tenemos reuniones con los bancos, ¿no? Y si no sabemos cómo hizo, porque al banco no entró, estamos seguros que no entró al banco. Es cierto, y hay un dato que nosotros nos enteramos hace poco, el nivel de seguridad de los celulares en la Argentina es relativamente bajo. Hay mucho celular viejo en servicio que no cuenta con las barreras de seguridad que tienen los bancos. Y uno ahí, alguna entidad le dice, sí, pero no es problema del usuario, vos deberías restringir tu aplicación a determinado tipo de celular, es decir, pero se le tengo que restringir al 90% de mis clientes. Eso es un problema tecnológico. Ahora, el delincuente tiene acceso a la mejor tecnología. A veces mejor tecnología que la que tiene el propio banco. Sin duda. Porque de nuevo, como dijimos hace un rato, privado, el Código Penal no ha evitado un solo homicidio directamente. No, y las normas del Banco Central, y que periódicamente se van renovando, por eso nosotros sugerimos que los que están en tema, el Banco Central publica periódicamente el texto ordenado, sus propias normas, revisarlo, porque en materia de seguridad se van ajustando, pero ¿por qué? Vamos ajustando siguiendo los hechos. Cuando aparece una nueva forma, bueno, se ajusta. Pero nos lo enseñaron en el primer día de clase del primer año de la Facultad de Derecho. El derecho sigue los hechos, básicamente. Yo, lamentablemente, como decía Martín, fomentar un poco la desconfianza es algo necesario. Si quieren, no lo pongan en términos de escepticismo, desconfianza, pero fomentar el mayor cuidado. Los bancos hace tiempo que vienen haciendo campañas de no divulgar las claves, nada, de cualquier persona, ni siquiera gente conocida de confianza. A veces sabemos que hay gente mayor que le pasa a sus nietos, sobrinos. La verdad que tiene que ser lo más personal posible. No buscar en Google la página de un banco. No buscar en Google la página de un banco. La verdad que tener el mayor cuidado, pero saber eso, que los usuarios, por suerte o no, no sé, digo por suerte porque creo que es más fácil de trabajar a futuro. No es una persona que hoy entra, elige un banco y hackea y se mete y tiene acceso a todas las cuentas. Es una persona que llama a un usuario
los ciberdelincuentes, que llaman a un usuario, que se comunica, que lo engaña y a través de esto le va sacando información y cuando se quiere acordar... Y no, perdón, pero te acordás que nos explicaron. Dicen, mirá, incluso datos que a uno le parecen inocuos, la fecha de nacimiento, le da pie al delincuente para ir. No olvidé mis claves, entonces sacás esos datos que utilizar. Es que la fecha de nacimiento es uno de los datos más difíciles de conseguir en las redes, Sí. Claro. en la web. Por eso muchos lo hacen a través de Facebook, de la página de Sí. Facebook, de ver, bueno, cuándo está el festejo de cumpleaños. Porque el DNI es lo más fácil, el número de DNI es lo más fácil de conseguir. Entonces, entrar por Y Google. por ida en el quit también. ¿Eh? Y por Y por la propiedad transitiva del QUIC, en 12 Sí. La verdad que... siempre marco algo. Uno siempre hace foco en esto con las entidades financieras bancarias. En realidad a veces ni siquiera es por ahí el ingreso. Puede ser por Facebook, puede ser por Marketplace, puede ser por Instagram. Puede ser una compra entre particulares, una operación. Lo que pasa es que, claro, desde el momento que se tiene acceso a una cuenta, ahí entra a jugar el tema de la responsabilidad o no de cada entidad. Pero digo, ni siquiera es que siempre funciona teniendo acceso a la app de cada banco que yo tengo en mi celular. Puede ser por una... En este momento ni lo transferencia. necesitan. Los bancos, o sea, del momento, y eso es lo que nos permite actuar a nosotros, de que parte de un dinero desde una cuenta a otro destino, ahí nos permite a nosotros, pero a veces ni siquiera tiene que ver con eso. Hay muchas operaciones por Mercado Libre que han ocurrido. Tuvimos algún caso de alguien entró a la cuenta de Twitter o de Instagram, no sé, de un banco, para hacer una queja. Y lo llamaron, pues ya la verdad, perdón, ¿no? Pero Que dejan los datos en el dejaron, comentario. digamos, como uno dice, hay que tener mucho cuidado, porque es una, como digo yo, la información que uno cree que es inocua, es un dato vital para el acceso. Entonces, claro, después uno se encuentra, pero yo no hice nada de esto, yo no le di mi canal. Aunque parezca mentira, cuando uno entra a indagar, sí, entregaste. Ah, pero yo, ¿qué te dije? De la calle y número donde vivo, por ejemplo. Pero eso es un dato que también la entidad tiene, entonces yo me hago pasar por otro, y digo, sí, soy fulano que vivo. ¿Qué pregunta hace normalmente de un banco cuando uno lo llame? ¿A dónde va el resumen de la cuenta? Fecha de nacimiento. Fecha de nacimiento, ¿a qué domicilio el resumen de la cuenta? Como me preguntaron la otra vez, pues yo te decía, ¿qué consumos tuvo el mes pasado con tarjeta? Digamos, me dice, digamos, con eso, eso, La verdad que, bueno, por algo estamos acá hablando un poco de esto, la verdad que hoy es el tema más recurrente, lo que tiene que ver, digamos, y el banco va trabajando sobre el tema, o sea, del lado normativo, o sea, van saliendo y van ajustando ya normas que tienen. Pero bueno, lleva tiempo algunas cosas, pero es importante, no sé del lugar, acá hay de colegas de diferentes ámbitos, de entidades, pero saber, digamos, de tratar de trabajar. De hecho, las entidades también capacitan y promocionan este tema de las claves a sus clientes. Digo, todos están un poco también en la misma, porque saben que un reclamo, más allá de la OMIC o la dirección que está, también es un reclamo que entra con la entidad. Entonces es importante la difusión esta. Acá vamos a hablar un poco de los tipos de fraude más comunes, más habituales. Y como dije, o sea, vinculados a la ingeniería social, siempre son técnicas diferentes. Hay algunos que son más recurrentes, algunos más comunes, algunos son más sofisticados, pero tenemos, por ejemplo, el caso del malware, que es cuando es para, digamos, ingresar algo a un sitio anómalo, cuando uno lo hace, digamos, de buena fe. El smishing, que es el tipo de contacto a través del mensaje de texto. El phishing, posiblemente el más común, a través de llamada telefónica. Phishing, a través de correo electrónico. Perdón, QRGing, que es a través de también de QR. Digo que uno hoy va a cualquier negocio, a cualquier cosa, o yo he visto QRs en postes de luz, entré a este sitio, querés no sé tal cosa, y ingresa. El skimming, que tiene que ver más que ver con la duplicación de los datos de la tarjeta de crédito. Como comentaban antes, el tema de la ingeniería social, de la IA, también es, digamos,
posibilita mucho, sobre todo al momento de fraguar o los datos o la imagen a veces de una persona, fake. Y siempre hacemos una salvedad puntual de algo que no estaría incluido puntualmente dentro del fraude, que es el tema de robo de celular. Como dijo Martín antes, los celulares no todos tienen el mismo nivel de seguridad, y por más que uno crea que teniendo tu clave, tu huella, tus datos biométricos es una barrera, en algunos casos puede servir, en algunos casos no. Y hoy la verdad que en nuestro teléfono celular tenemos toda nuestra información. No solo la app del banco, sino yo tengo mi AFIP, mi Argentina, el que tiene ANSES, el que tiene Mercado Libre, el que tiene Facebook. Entonces, del momento que se puede ingresar, está un poco todo a disposición. Entonces, esto es posiblemente más difícil, porque uno puede explicar y capacitar sobre algunas técnicas puntuales. El robo de celular es más complicado. Por lo pronto, no dejarlo mucho al sueldo, al alcance de cualquier persona que pueda agarrar y en 2 segundos hacer una... No ir por la calle hablando con el celular, Bueno, transporte o el público. transporte público. Es difícil y estamos todos un poco, pero la verdad que hoy es eso, porque además siempre pongo el mismo ejemplo porque para mí es clave. Un consejo que se da es cuando hay robo de celular, en vez de, por ejemplo, llamar al banco, llamar a tu empresa de telefonía celular para que te bloquee y te cancele todo. Pero imaginemos una situación. Yo salgo por acá, yo no vivo por acá, me roban el celular. Bien. ¿Cómo yo me comunico con mi empresa? Primero, alguien en la calle que no me conoce me puede prestar el celular. Si tengo mucha suerte, sí. Si es muy desconfiado y escéptico, como decía Martín, y seguramente no. Locutorios me parece que ya casi están desapareciendo. Es difícil hasta que yo, digo porque nos ha llegado casos puntuales de gente que me dice, yo fui y hice la denuncia. Capaz en esas 2 o 3 horas ya te hicieron pelota. Te dejaron, te vaciaron las cuentas. Entonces, la verdad que es muy complicado, es muy difícil. Entonces, a la par de todas estas técnicas, tener mucho cuidado con el celular. Porque esto lo tomas mucho en base a los casos que nosotros vamos recibiendo. Todo esto, bueno, la suplantación de identidad, bueno, es la herramienta perfecta, digamos, para ver. Hoy es el tema que más nos ocupa y por lo que hablamos con jurisdicciones también está pasando. Nosotros ya les digo, desde el momento que tenemos un caso y se lo giramos a una entidad, no nos quedamos con la mera validación. Vamos un poco más y preguntamos cuestiones y en algún caso nos ha servido y en algún caso nos ha servido contactarnos con la entidad, tener una reunión para que revean, para que mejoren, saber qué sistemas de seguridad tienen y tratar de trabajar al respecto. ¿Cuál es el argumento que se utiliza mucho, obviamente, en las entidades? La posibilidad del autofraude. La posibilidad de que yo hice una transferencia a conciencia y simplemente estoy diciendo, me ingresaron y yo no tengo. Entonces, como dijimos al comienzo, en términos probatorios es muy difícil de verlo. Bueno, trabajar con las herramientas que hoy tenemos, normativas. Igual valga aclarar, cuando entra un caso en nuestra gerencia, nosotros hacemos un análisis previo. Son muy pocos, bueno, significantes donde el autofraude es así evidente. Eso se activa, ¿no? No es que... Pero hay otros casos. Ante la duda, gestionamos con la entidad. Solo si el caso es muy... Y lo ha habido, ¿no? Vos leés, ¿sí? Culpame, no es acá. Claro. Porque hemos tenido algunos MIT, que la misma me dice, a mí me parece que eso es autofraude. Es un poco raro, pero es como así, no. Pero bueno, Eso lo deben ver las autoridades que trabajan esto, sí, con el tema de fraude y con otros también. Sí. A veces hay que ver Hay la un responsabilidad o juicio. la culpa de cada usuario, pero me voy del tema de fraude, ¿no? El tema de fraude es el que queda muy en discusión, si es válido o no. Pero bueno, hago hincapié en esto del perfil transaccional que hablamos. Uno puede tener una sospecha, pero a ver, si yo al momento de hacer el análisis o preguntarle a la entidad y veo y me dice, y la verdad que este destinatario, está bien, solo no significa nada. La IP con lo que hizo la operación no era la habitual. No era una persona que solía hacer o transferencias o contratación de préstamo o por estos montos. Digo, son indicios que en la suma a mí me dan lugar para decir, preguntar un poco a la entidad, ¿por qué se le siguió adelante esta operación?
La transferencia no? se hizo a alguien que no estaba agendado. No, que la agendó nada más que para hacer esa transferencia. Ojo, si vos lo tomás individualmente, es válido. Viene alguien, te hace un trabajo en tu casa, ¿cuánto es? Tanto, te lo transfiero, listo, y lo voy dando por de cuenta para la regresa. Claro, se dar cuenta, se dar cuenta, quedarme en cero. O recibí un crédito, se me acredita, y enseguida me quedo en cero. Y va a 3, 4 lados diferentes, digo. Son indicios que a nosotros nos sirven. Y eso es lo que estamos trabajando con las entidades, el tema, no es sencillo, pero se va logrando, del ajuste de las alertas y del mecanismo. Porque hay problemas normativos, así como problemas legales también hay normativos. Porque yo por un lado tengo las normas del Sistema Nacional de Pago sobre transferencias que autorizan que cualquier usuario transfiera hasta 15.000 UVAs, que son algo así como 18 millones de pesos. Y no les permite a la entidad poner un límite menor a eso, porque uno podría decir, como Banco Central, autoriza esta data y que cada entidad establezca límites. Hay límites más razonables a una cuenta sueldo, que cobra un sueldo de 1,5 millones de pesos, no tiene ningún sentido autorizar a hacer transferencia de 18 millones. Pero por otro lado tenemos las normas sobre seguridad de la información de entidades financieras que dice que por razones de seguridad un banco puede retener una transferencia. Que eso también ha generado quejas de los usuarios. Porque si yo quería transferir, y el banco dice, no, era muy sospechoso. Y la verdad que era muy sospechoso. Pero también es cierto, los usuarios sí, pero yo tenía que hacer un pago. Y era urgente. Y era urgente. Tenía que aprovechar la promo. Bueno, no, de aprovechar la promo es. Aprovechar la promo. Entonces, hay como una. Es muy difícil encontrar el equilibrio. Es muy difícil encontrar el equilibrio. Uno podría tener, por lo menos yo a título personal, ¿no, Martín? Porque tengo algunos prejuicios personales. Es decir, no es lo mismo que un usuario ordene una transferencia de su cuenta bancaria a otra cuenta bancaria que la ordene a una billetera. ¿No? Son dos cosas distintas. ¿Por qué? Esto no lo ha planteado una entidad. Los bancos están acostumbrados a hablar entre sí. ¿No? El banco A, pongámosle nombre, el Banco Provincia, tiene algún tipo de contacto o relación con los demás bancos que trabajan en la provincia de Buenos Aires para resolver problemas operativos o lo que fuera. Entonces, si un cliente del Banco Provincia se queja y dice, mira, yo esa plata no la transferí yo, y el Banco Provincia dice, fue el Banco Macro, para un minuto, llama al responsable del Banco Macro y puede parar. El del Banco Macro lo retiene 24 horas, mucho más tampoco, hasta que se aclare la situación. El problema, y que lo hemos tenido nosotros como Banco Central, es que muchas veces la comunicación con las billeteras es complicada. ¿Por qué? Porque no están acostumbrados a estar supervisados por el Banco Central. Es una innovación para ellos. Para nosotros también, porque nosotros, si ustedes leen, ustedes leer las normas que emite el Banco Central, la mayoría están diseñadas para el banco, para banco físico, no sucursal, empleado, que vos podías golpear la puerta, o entrar, quiero hablar con el oficial de cuenta, quiero hablar con el gerente, o va a una inspección del Banco Central y va a un lugar de inspección. Estas organizaciones sí tienen un domicilio físico registrado, obviamente. Pero la realidad es decir, bueno, voy a hacer una inspección. ¿A dónde? ¿Qué voy a inspeccionar? Inspección. ¿Qué? Y todo es, no, comunícate por la app, o mandame un WhatsApp, o llamame un 0800, te atiendo una máquina. Dice, si llamas para quejarte, marca 1. Si la queja refiere a, vuelve a marcar. Y el 90% de estos casos lo que necesitas es un ser humano que te atienda. Esa es la realidad. Por eso un poco el tema de que hablaba antes Magali de los registros, que es algo relativamente reciente. Como se sabe un poco de la funcionalidad que tienen estos nuevos sujetos obligados, en el registro primero sirve para saber al día de hoy
qué entidades, billeteras, proveedores de servicios están puntualmente, digamos, autorizados y trabajando. Y después tener algunos datos mínimos de contacto: teléfono, dirección, correo electrónico, el nombre de un responsable. Un poco el objetivo del registro es esto. Y también es importante decir que el banco viene, digamos, avanzando un poco. Tiempo atrás, primero en nuestras normas ni siquiera estaba presentado como sujeto obligado de las billeteras. Hoy se las incluye, existe un registro, y la idea es seguir trabajando Ahora sabiendo estamos las haciendo particularidades de este. un trabajo, que parezca mentira, explicándole que cuando le llega un requerimiento con la autoridad de defensa del consumidor, lo tienen que contestar. Incluso si es una defensoría del pueblo, siempre también la defensoría del pueblo no tiene la autoridad, es cierto, pero por razón de cortesía y por razón de economía procesal, pues si uno no le contesta a la defensoría del pueblo, la defensoría del pueblo tiene que remitir a una autoridad de aplicación, con lo cual estás con el mismo problema. Pero esto, que parece tan natural con los bancos, con esta gente es un trabajo muy fino. Yo lo he visto al buen Leonardo hacer 5, 6 llamadas, andar 10 metros tratando de explicarle a alguna billetera que tiene que contestar. Tan simple como eso. Además le decimos, no me tenés que contestar favorablemente, no tenés que... Pero la respuesta, pero no puede ser el silencio. Bueno, poco a poco estamos avanzando. Estamos... Es un camino a recorrer, pero se avanza. Si vamos tiempo atrás, hemos tenido y tenemos contacto también un poco más cercano y más directo. Para cerrar un poco el tema de las exposiciones, nada, no vinculado al tema del fraude, un poco que conversaban antes los colegas, hay un par de links fuera del programa, como se dice, vinculado a, por ejemplo, el tema, sabiendo que estamos entre colegas y que hay muchos, digamos, a veces requerimientos, tanto en instancias judiciales o en otras, que ustedes los van a encontrar en la página, pero es un poco más que funciona como atajo respecto a los oficios judiciales. Van a ser siempre a través de la plataforma DEOX. Si ustedes lo pueden ingresar ahí, van a ver, hay unos términos y condiciones, una explicación de cómo ingresar esos oficios. En caso de que no tengan respuesta, hay una dirección. Justo ahora no se ve, pero está ahí abajo Sí, igualmente esto creo que queda, digamos, para difusión. Sí, si no, con el link pueden Con ingresar el link. también Que y tiene, están todos los datos. que se comentaba un poco antes, que habíamos hablado de los costos que tiene el tema de los oficios judiciales. Pero bueno, esto está en la página, esto lo pueden ingresar a ver. Y también queríamos hacer una referencia al tema de la calculadora. En la página vamos a entrar en una calculadora para el cálculo justamente de tasa de interés, para uso de justicia, uso en juicios. Que digamos que es una herramienta que, bueno, permite a través de la fecha de inicio, la fecha de cierre y con el monto, hacer un cálculo. En pesos. En pesos, no en dólares, porque hace Sí, poco tuvimos una consulta ¿Sobre sobre esto? la aplicación de tasa, no en dólares, sí, lo que le puede decir, ¿no? Nosotros no hacemos nada de eso. No, le escapamos a los números. Sí, y es desagradable tener que aclararlo, pero porque hemos tenido alguna experiencia con el tema. Como yo le dije al principio, no somos autoridad de aplicación de la ley de defensa del consumidor. Lo digo porque algún colega ingresado por mesa de entrada un reclamo pidiéndonos que le apliquemos a una entidad daño punitivo y multa de 2440, le tenemos que contestar, acá no es. También tengamos claro los oficios, a veces qué es lo que se pregunta en el oficio. Vemos muchos oficios diciendo ¿cuántas denuncias por ciberdelitos no han tenido? La respuesta es ninguna. Ninguna, porque no somos un tribunal, no somos la fiscalía, no somos el Ministerio Público. Nosotros lo que recibimos son desconocimientos de operaciones que son sumamente fraudulentas, que no las recibimos en particular, las recibimos de las propias entidades. Eso también lo esperamos en la respuesta, porque si no queda muy frío decir no recibimos. Pero sí es cierto que según cómo se haga la pregunta es la velocidad de respuesta. Siempre tratamos de difundir, es decir, trate de que lo que se le pide al Banco Central sea bien ajustado a la pretensión judicial. Porque si es muy amplio el pedido, yo voy a contestar una parte y vas a pedir un oficio sobre central de deudores, bueno, estoy muy seguro de que realmente lo necesitas.
porque no lo veo, es de derivar. Normas, el problema de las normas siempre tengan en cuenta, si bien somos gentiles, les mandamos la respuesta de oficio, el enlace para la norma, no se olviden que las normas del Banco Central son actos administrativos de alcance general que se publican en el boletín oficial. Por lo tanto, a mí me enseñaron en el primer año de la facultad que lo peor que se puede hacer como abogado es enseñar de derecho, pues. Garantizar la sentencia en contra. Y en 5 minutos, una velocidad de la dicta. Entonces, consejo que damos es ser prudente a la hora de, porque es pretender probar el derecho, ¿no? Máxime que todas estas normas son de libre acceso por internet, y si ustedes se fijan, ahora no tenemos acceso, ¿no? No. Pero si ustedes se fijan, a cualquier norma que ustedes den, al final de la norma, tiene un cuadro de texto ordenado y después tiene el listado de todas las normas que fueron componiendo eso y su fecha de publicación en el boletín oficial. Puede rastrear hasta eso. Acá, en donde dice ordenamientos y resúmenes, pueden encontrar las No, distintas normas. en sistemas, mira, claro, hay dos: marco legal y normativo. Buscador de comunicaciones. Si usted tiene el número de la comunicación, que puede ser A, B o C. B. Sí, las A son en realidad actos administrativos de clase general, las B son interpretativas de actos administrativos de clase general, pero como son emitidos por el Banco Central, y se publica en el boletín oficial. Y las C no, las C en realidad son comunicaciones a particulares o a una entidad particular. Por ejemplo, si entra una orden de embargo indiscriminada, ¿no? Esta que el juez manda a embargar todas las cuentas en nombre de tal, el Banco Central lo comunica a la entidad con la comunicación C. Lo manda todo y fíjense si tienen alguna cuenta. Los jueces que admiten eso, porque también hay jueces que no te admiten hacer eso, que te dicen, igual que Banco tengo, yo le digo un orden de banco nada más. Y si no, después tal, que es muy útil, ordenamientos y resúmenes, donde hay un menú con todos los textos ordenados. Hay las normas de protección al usuario Y las que vimos hoy. que vimos hoy, y todas las que vimos hoy son textos ordenados, o sea, se originan, es cierto, una comunicación, pero que después esa comunicación, digamos, Se tenga recopila. en cuenta que como Banco Central somos muy literalistas, ¿de acuerdo? Si vos me pedís que te informe de la comunicación 5460, yo te voy a mandar el enlace a la 5460. No me voy a poner a explicarte que la 5460 es solo una modificatoria de las normas sobre protección al usuario de servicios financieros y que lo que me tendría que haber pedido es el texto ordenado de las normas sobre protección. Porque teníamos, el criterio es, los oficios se contestan literalmente. Por ejemplo, nosotros contestamos dos. Por un lado el oficio y el otro los accesos a información pública. Cuando se refiere al tema de usuario, obviamente. Y el problema muchas veces es la literalidad. Si vos nosotros solo brindamos información sobre la información que poseemos. No creamos nueva información para contestar ni un oficio ni un acceso a información. Esto es decir. ¿Cuántas denuncias de ciberdelito recibido? No, mándenme las estadísticas sobre, no hice la estadística, no te voy a mandar nada. No voy a hacer la estadística para contestarte un oficio o un acceso a información pública. Sí, hay una norma que ahora no me acuerdo el nombre, que es sobre central de deudores y de cómo debe proceder cada banco. Lo que informa un banco son las deudas que sus clientes tienen. Los informan por número de cuenta. O sea, no importa si es consumidor o es una empresa. Supongamos que esa deuda es generada por un delito informal. ¿Cuál es el problema? ¿Cómo vamos a ver? No hay delito hasta que no hay un juez que declara que existe un delito. Porque lo que yo tengo y que vale tanto para nuestro sistema de información, ¿qué es lo que yo tengo? Yo tengo un banco, el banco A, que me dice, mire, Banco Central, vino mi cliente, Juan Pérez, y desconoció esta operación diciendo que es fraudulenta.
Y el banco anota Juan Pérez, la operación con el código de operación. Pero comunica entonces. ¿Por qué? Porque el banco tampoco va a investigar si efectivamente fue. De lo que muchos bancos les piden a sus clientes traer una denuncia policial por lo menos. Pero el banco no sabe, y nosotros vamos a entrar menos. ¿Cómo determinamos si fue? Voy a decir algo muy cruel que no se debe decir. ¿Se acuerdan cuando se puso de moda Yo te creo, hermana? Eso sirve en un canal de televisión, en un acto público, pero los que somos abogados sabemos que el sistema judicial no es un sistema de fe. El juez no cree ni deja de creer nada. Pónganse ustedes en el lugar de un juez. Viene fulano, se habla, bueno, por presentado, por parte, por constitución de homicidio, téngase presente lo manifestado de la demanda traslado. Y el trasladado sabrá que contesta. Pero pues no cree ni deja de creer. Y en penal es lo mismo. En penal es lo mismo. ¿Qué sabe el fiscal? Ni que fulano denunció señor. No tiene ni que creerle ni dejarle de creer. Así que el banco lo va a publicar. La deuda que le pasaron. Porque sigue existiendo Claro. la deuda. Hasta que un juez le diga suspendar. Y ahí se reclama. Por eso siempre hablamos. No me vengas primero el Banco Central. A las autoridades de aplicación del dictar la cautelar. Y si no tenés competencia de lectura cautelar, pedir al fiscal o al juez de, bueno, en algunas provincias de garantías, en otras de control, como se llame. Pero lamentablemente, a ver, el Banco Central solo tiene dos maneras de rectificar la base de datos del receptor de deudores. Porque la propia entidad que dio la información se lo pide. Bueno, me equivoqué o me demostró que fue fraudulenta o que para mí, yo como entidad considero que efectivamente mi cliente tiene razón porque analicé el asunto o porque un juez lo ordenó. Siempre tenemos que recalcar esto. Esa base de datos no la inventa la Banco Central, se construye con información que nos dan entidades. Entonces, tocar esa base de datos es una alta responsabilidad. Entonces, no tengan en cuenta ese tema, no es una solución fácil, porque en definitiva, si yo le pregunto al fiscal, pero hubo fraude, y no sé, estoy investigando. O sea, ese planteo al día de hoy, mientras no se resuelva nada, o sea, la persona va a seguir estando informada, más allá de si ya sea en sede administrativa, judicial, está tramitando y denunciando su caso, pero hasta que no haya resolución, la entidad lo tiene así y va a seguir informando así. Y como dijo Martín, hasta que no se rectifique por las vías que comentó, va a seguir así. Digo, no hay una resolución del central. Cuando hacen la transferencia porque son víctimas de estafa, ¿se puede cancelar? ¿Hay un plazo para cancelar No. esa transferencia? No. ¿Alguna manera? No. Por eso se llama transferencias inmediatas. No, Sí no, no. puede, en algún caso se ha hecho, pero cuando se hace transferencias entre entidades bancarias. ¿Dónde? Del banco a salir el dinero y por una casualidad el cliente se da cuenta inmediatamente, llama a su banco y en una alarde de deficiencia, claro, alarde de deficiencia, tu banco llama al otro banco y el dinero no salió de a donde fue, puede durante un plazo, no está previsto en ninguna norma, pero en general son 24 horas, el otro banco retener. Pero el problema es que si la cuenta el titular de la cuenta de destino no reconoce, no dice 22 horas, es muy difícil la devolución del dinero sin una orden judicial. Porque de nuevo, ¿cómo sabe la entidad de que fue fraude? Creo que igual la consulta es, en un caso fraudulento de engaño, cuando uno se da cuenta enseguida que fue víctima, no, la verdad que no hay, es inmediata, se te va y... Perdón, O mismo que alguien se equivocó de alias y le transfirió a otro y después le pidió, pero depende de la buena voluntad de la otra, porque ya está. En materia de transferencias, si ustedes se fijan, cuando ustedes hacen una transferencia, el banco te pregunta, ¿estás seguro que querés transferir a fulano de tal, fui tal? y te aparecen los datos. Te aparecen los datos.
Lo que recomendamos, lean el cartelito, no le den enter así tan rápidamente. Son 30 segundos, no es para tanto. Había un caso muy común al principio que era gente que por el tema este de las transferencias mal hechas. Y también mi alias, porque Ah. se debe ser un tema del alias. Bueno, sí, yo conozco un caso que era el mismo nombre con un punto y ahí te cambiaba todo. Yo conozco casos de gente que, por el tema este de transferencias, ay, me olvidé lo que iba a decir. No, pero... No, es una forma de estafa que supongamos mucho de que te transferí por error, hacer una esto, por el tema de Eso sí. a veces pasaba, o compras del Mercado Libre, che, esto salía 10.000 y me equivoqué y te transferí 100.000. Entonces vos te pedía que vos le devuelvas la diferencia y capaz te lo pedía que se pase a otra cuenta. Yo no lo sé explicar, pero en ese intercambio de información te van sacando datos a la par de si te hablan y te piden algún dato más. Claro. Hoy son más sofisticadas. Por ejemplo, yo te paso por error o por una operación 10.000 pesos y 100.000 pesos y te tenía que dar 10.000. Entonces, voy más allá. Hubo casos que recibimos. Te van a llamar de tu banco por este tema para explicarte cómo hacer. Y vos le das más entidad a eso, porque decís, bueno, me quedo más tranquilo. Y es lo mismo. Y es lo mismo. Y a veces ese dinero que te depositaron, argumentando, no sé, por ahí una venta previa, un error, o lo que fuere, Sí. la reposera o un error, es el dinero que han sacado del crédito de algún otro, que te lo depositaron en tu cuenta y de ahí a vos te hacen transferir hacia otras cuentas y terminás vos. O sea, porque de alguna manera tienes que tener las Claro. cuentas Tal cual. desde dónde dirigir los dineros e ir perdiéndoles el rumbo a las investigaciones, ¿no? Ah, sí, son muy sutiles. Hay alguien que consulta la incorporación de inteligencia artificial y datos biométricos para seguridad de transferencia no se cumple por todos los bancos. Bueno, es que ese tema no es necesariamente obligatorio. Como dije, las normas de seguridad de la información en entidades financieras, transacciones, son lo que llaman normas mínimas. Entonces, es un estándar mínimo de seguridad y cada entidad a partir de allí determinará. Algunas entidades decidieron incorporar la verificación por datos biométricos. Lo que pide nuestra norma es que sean métodos de verificación fuertes. Habla de eso, métodos de verificación fuertes. La mayoría está incorporando la identificación biométrica. El Banco Nación ahora solo permite determinadas operaciones hacerlas por la aplicación. Claro. No se pueden hacer transferencias, por ejemplo, por home bank. Y un señor con mucho criterio dice, yo soy cliente del Banco Nación hace 30 años, toda mi vida he hecho las transferencias por home bank, nunca tuve un problema, no me he quejado jamás, no, sí, y ahora no me deja, tengo 70 y pico, 75 años, no tengo un celular que me admita la carga del... Porque el Banco Nación, y entonces el Banco Nación eso se puso estrictamente legalista, y dice, bueno, puede hacer la transferencia a un cajero automático, puede ir a la sucursal. Entonces lo está privando, y este hombre también comprendido, pero me están privando a mí de algo que tuve, otra experiencia desde mi casa, y ahora tengo que irme hasta la sucursal, que no está al lado, no está a la vuelta, ¿no? Lo que decía al principio, la incorporación de más medidas de seguridad a veces lo que provoca en mucha gente es que el uso del servicio se vuelve inviable. Entonces, ¿cómo establecer un equilibrio? Porque es cierto, en una reunión que tuvimos con una entidad, el responsable de sistemas, me dice, no, la única solución que hay para el problema de las estafas es volver a las sucursales. Que no se usen más medios electrónicos. Es inviable. Es Quería inviable. saber algo sobre el tema de, en los casos de fraude de estafa, si se cumple con este tema frente al consumidor, usuario, de la responsabilidad solidaria del banco. Si es tan así o realmente Son no. tribunales. ¿Cómo? En tribunales. Nosotros, no, a ver, de nuevo, Porque yo entiendo no que somos la- jueces. Se dice, yo apliqué todas las medidas de seguridad posibles
Y el usuario quedó. Lo único que puedo decir es que nosotros hemos recibido jurisprudencia donde efectivamente el tribunal aplica el principio del artículo 40, la responsabilidad solidaria en toda la cantidad. Claro. Ahora, nosotros como Banco Central no podemos hacer eso. No, pero se termina judicialmente y va variando. Te hablo judicialmente y Todo lo que es indicado. No. mira, te lo voy a tratar de lo que nosotros hemos recibido. Es casi una lotería. Depende de la provincia y en muchas provincias, no solo en la provincia de Buenos Aires, en muchas provincias, depende del tribunal que te toque. Mira, en Nación era como vos leías el artículo 45, el 24 al 40, y en la SOMID de la provincia de Buenos Aires, como vos leas la 13133. Nosotros, Banco Central, jamás les diríamos que debe ser evitado, porque hay que ver el caso concreto. No podés hacer una regla general. ¿Por qué lo del análisis sistémico que hacemos nosotros? Claro, Bueno, las alarmas. nosotros lo que tenemos que determinar es... Nosotros le decimos, sí, mira, lo MIT de Guamini nos pasó este asunto. Uno, analizarlo de nuevo. Dos, recordar que, por ejemplo, es un hipervulnerable, es jubilado. ¿Sí? Míralo con esos ojos. Tres, comunicarte con los amigos de Guamini y mandame a mí qué le mandaste a Guamini. Es una cosa. Pero del otro lado, sí, ¿qué alertas tuviste? ¿Cuántos de estos han dado vuelta? Eso es lo menos miran, miran ellos dos en nuestro registro. Decirle a la entidad, este es el caso número 120, y no es que son todos los Guamini. Tengo un Guamini, tengo un San Salvador de Jujuy, tengo... Vengan a tomar un café al banco y a ver cómo resolvemos, porque tenés un problema sistémico. También hay casos que son extraordinarios, son aislados, los problemas sistémicos y sorprenden la propia entidad. Pero una cosa, perdón, en el caso de fraude, vos planteabas la responsabilidad. ¿Cuál sería? No, yo no. Porque generalmente por el artículo 40 se entiende cuando hay varios intervinientes. Y O sea que. vos decís de la entidad O donde sea, penalmente no hay participación. Estamos, que ahí sí pareciera como se ve más evidente la solidaridad del banco. Mm. En el caso de permitir los préstamos. Pero en los casos estos de También transferencias permite o los hackeos a la cuenta que le vacían. Bueno, pero por eso te digo, cada caso Claro. particular, vos tendrás que analizar Hacer cuenta. las circunstancias particulares y el grado de responsabilidad. Ahora, si yo fuese el actor, La ley dice, es solidario, son todos. no, bueno, pero la ley siempre es así. Disculpame, el Código Civil nos dice, en el caso de Juan Pérez, no, vos tenés, este es el catálogo, más o menos como dar. Siempre el trabajo del abogado, y acá ya no hablo como funcionario de Banco Central, el trabajo del abogado es ejercicio de la razón libre de emoción, ¿cierto? Es definir cuáles son los hechos que puedo probar, no lo que me gustaría, no lo que yo creo, no lo que me parece, lo que yo puedo probar. Y con esos hechos que yo puedo probar, ¿cómo encajan en la ley? No vas a encontrar nunca un texto legal que vos digas, ay, si mi caso está descrito. Así que bueno, gracias a todos, gracias a los disertantes, bueno, que no es muy habitual que den estas disertaciones y estas charlas así, pero aceptaron venir y ayudarnos un poco a dilucidar cómo es el tema de la normativa bancaria. Gracias a todos ustedes por sumarse. Gracias a todos.